Mota TV presenta Consulta Laboral con el licenciado Juan Manuel Montaño. ¿Qué tal, amigos? Con ustedes, Juan Manuel Montaño, en otra entrega más de su programa Consulta Laboral por su canal de YouTube Mota TV, el canal que lo vea usted. Aquí estamos, amigos, para llevarle otra consulta laboral. En esta ocasión vamos a tratar un tema que está muy comentado y muy debatido en el país de República Dominicana. Y se trata la reforma del Código Laboral. El Código realmente ha sido sometido a una reforma laboral y se buscó un consenso tanto entre empleadores y trabajadores. Pero hay un punto en que todavía a este momento no se han puesto de acuerdo. Y ese punto que no se han puesto de acuerdo es el tema la cesantía. Y por eso, en esta ocasión, nosotros queremos detallar este tema, que ustedes, amigos televidentes, le den la razón al que la tenga. Pero es importante conocer que la cesantía es una figura jurídica que nace con la legislación laboral. Cuando surge el derecho del trabajo, surge el tema de la cesantía. Pero dicho sea de paso, que en países como Estados Unidos, la cesantía, como se conoce aquí en República Dominicana, nunca ha existido. En ese país, que tiene otra historia del origen de la cesantía, es importante que ustedes recuerden lo que fue el 1 de mayo de 1886, aquella gran lucha de los trabajadores donde exigían 8 horas de trabajo, 8 horas para compartir con la familia y 8 horas para dormir. Por eso, esa lucha que se llevó a cabo en el 1886 trajo como consecuencia la muerte de lo que se denominaron luego los mártires del 1 de mayo. Con esta pincelada, queremos ilustrar por qué en Estados Unidos no existe la cesantía como figura jurídica tal como existe en República Dominicana. Pero hacemos ese comentario es para aquellos que quieren justificar por qué hay que eliminar la cesantía, estableciendo que en Estados Unidos no hay cesantía, es porque eso tiene otra historia, tiene otro origen, lo cual no podemos compararla con República Dominicana. En Estados Unidos, sí, es verdad, existe el seguro de desempleo, o como dicen otros, el fondo de desempleo, porque desde su origen se creó ese fondo para cuando el trabajador no tuviera empleo, no tenga trabajo, tenía entonces ese periodo en que tú logras conseguir luego posicionarte, tenía un fondo para tú poder alimentarte, para tú poder darle los sustentos a tus familiares. Pero en ese mismo orden, Europa, ese gran continente, como se le llama, el continente viejo, sí estableció la cesantía, tal como se conoce en República Dominicana. Y por eso, esa cesantía, tal como se conoce en República Dominicana, fue introducida en nuestro país a partir del 1930, con el surgimiento del Ministerio de Trabajo en República Dominicana. Ya no con el término Ministerio de Trabajo, sino como aquel primer término era una dirección.
Y eso luego fue evolucionando y llegó entonces a partir de que se pudo concretizar y establecer un código de trabajo en la República Dominicana. Ahí queda incluida la cesantía a partir del código, como se le llamó históricamente, Código Trujillo, en el 1951 quedó establecido. Pero es importante destacar que antes de haberse establecido un código de trabajo, en la primera legislación dominicana sobre prestaciones laborales, se estableció la cesantía en el 1944. Pero estamos hablando de toda una evolución que fue llevado a cabo por la legislación dominicana. Ya en 1951 se establece ya la cesantía tal como la conocemos hoy día. Y esa misma cesantía luego fue aumentada en el Código de 1992, el que todavía hoy rige la legislación dominicana en materia laboral. Entonces, la cesantía tiene un origen, y ese origen es para el mismo propósito que existe el Fondo de Desempleo. Es una indemnización que al trabajador que es desahuciado, que es separado de la empresa por su empleador, cuando éste luego ya ha durado X tiempo al servicio de su empleador, dando todo por el todo, jugándose el todo por el todo, pidiendo su fuerza de trabajo, el legislador contempló que al momento de ser separado por su empleador tenía que pagarle, o tiene que pagarle una indemnización. Esa indemnización se llama cesantía. En los actuales momentos, los empleadores están reclamando que la cesantía debe desaparecer y establecerse un fondo de desempleo. Pero resulta que todavía eso es quimera, es un sueño, porque todavía nuestras instituciones no están preparadas para establecer todavía ese fondo de desempleo. Y piensen lo siguiente, lo que voy a señalarle. En nuestra legislación, tanto existe el fondo de desempleo en el Código del 1992, lógicamente, como otra figura adornada con otras figuras jurídicas, y ya más bien existe el fondo de desempleo ya como figura jurídica en nuestra legislación de seguridad social. ¿Y por qué ustedes creen, amigos, que ese fondo de desempleo no ha entrado en vigencia en este país? Sencillo. Nunca se han puesto de acuerdo ni los empleadores con los trabajadores, ni el Estado como interviniente, como la fuerza jurídica principal, no ha logrado el consenso. ¿Pero por qué no se ha logrado el consenso? Porque hay una parte de los fondos, oígalo bien, amigo, que debe aportarlo el Estado dominicano. Y esa parte que debe aportar el Estado dominicano tiene que estar en el presupuesto de la nación anualmente. Pero esa es la parte que nadie ha podido lograr establecer esa partida para ese fondo. Por lo tanto, seguimos insistiendo que son quimeras. Hasta el momento no tenemos la base institucional para lograr establecer ese fondo de desempleo. Ahora, ¿por qué hay muchos empleadores que insisten en la desaparición de la cesantía, tal como se conoce hoy día? Simple y sencillamente porque todavía nuestros empleadores, los dueños del capital de República Dominicana, como diría el pueblo dominicano, son muy hambrientos y muy ávaros. Lo quieren todo para ellos.
y no quieren compartir lo que es la parte social que le pertenece al trabajador o trabajadora. Entonces, ellos quieren acumular mucha riqueza y quizás me verán muy mal con lo que voy a decir, pero acumular riqueza para que sus hijos, sus nietos, vivan como turistas por el mundo, viajando y conociendo. Y los hijos de aquellos que venden su fuerza de trabajo, cada día sean más pobres y con menos oportunidades de alcanzar niveles de desarrollo. Entonces, nosotros entendemos que el empleador debe abrirse y observar los empleadores de los países europeos, como existen en países europeos tanto el fondo de desempleo como la cesantía. Quiero entonces también señalar qué consecuencia traería a nuestro país si se lograra las intenciones de los empleadores dominicanos de quitar, desaparecer la cesantía del Código Dominicano y establecerse un fondo de desempleo. Ciertamente, eso implicaría que el trabajador, como sucede en Estados Unidos, tenga derechos a que el desahucio, como existe en nuestra legislación, sea eliminado. Si se elimina el desahucio, entonces los empleadores no podrán desahuciar, entiéndase, separar de sus empleos a un trabajador que a ellos no le interese que esté en su empresa. Esas serían las consecuencias si se elimina la cesantía como está establecida hoy día. Y luego, usted nada más podría utilizar la figura del despido para poder retirar a ese trabajador o trabajadora. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando ese trabajador o trabajadora cometa faltas. Solamente en ese momento pudiera usted separarlo de su empresa. Y si por alguna razón usted lo separa sin ninguna justificación, esto obligaría a que ese trabajador produzca una demanda en los tribunales de la República. Pero actualmente las indemnizaciones, como están contenidas en nuestra legislación y como aspiran los representantes de los trabajadores a que se quede en la nueva legislación, o entiéndase, la reforma del Código de Trabajo, que es tarifaria, una indemnización que es una tarifa que está establecida, entonces ya no va a existir esa tarifa, sino que un juez podría condenar a cualquier empleador a pagar indemnizaciones de millones de pesos. Entonces, ante esas circunstancias, nosotros entendemos que quien quiere que se le quite la cesantía no es que va muy beneficiario si se le quita la cesantía a los trabajadores. Tendría entonces que, cuando venga una demanda, estar preparado para pagar sumas millonarias que llevaría a la quiebra a la empresa. Por lo tanto, déjense de soñar diciendo que quitar la cesantía es usted traer más progreso al país. Ese es otro de los misterios falsos que quieren hacerle creer a las personas con la intención de eliminar la cesantía. La cesantía es un derecho que tiene un origen social. Al tener un origen social, es importante que se mantenga, porque en principio ese derecho lo que viene es
simple y sencillamente a que el trabajador, en su momento en que queda desempleado, pueda tener su sustento, pueda tener la manera de poder alimentarse, pueda tener la manera de aquellos que viven alquilados pagar su vivienda de alquiler. Usted pagar los estudios escolares de sus hijos. Para eso es la cesantía. Por eso se le llama también un derecho social. Quisiéramos seguir abordando más este tema, pero queríamos en esta primera etapa o en esta segunda temporada de Consulta Laboral tratar el tema más candente que ahora mismo está en la palestra pública, en nuestros periódicos, en la radio y la televisión, la reforma del Código de Trabajo, pero haciendo esa paradita, echando esa mirada al tema que es más comentado, la cesantía. Como tal, hemos quedado claro que la cesantía es un derecho que debe continuar hasta que en nuestro país puedan haber bases institucionales que puedan garantizar un fondo de desempleo con prontitud y asequible a los trabajadores. Esa es nuestra posición por la que entendemos que no debe eliminarse la cesantía. En esta ocasión, queremos invitarle a suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para estar suscrito y seguir siempre recibiendo su consulta laboral. Recuerde, en cada casa hay un trabajador, en cada casa hay un empleador. Por eso usted debe estar siempre escuchando y viendo este su canal por Mota TV, el canal que lo vea usted, su consulta laboral. Será pues hasta la próxima en otra entrega más que estaremos con ustedes. Le habló para ustedes Juan Manuel Montaño. Gracias, hasta una próxima entrega.